Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La evolución de la especie humana se dio a lo largo de algunos de los periodos glaciares más cruentos en 4.500 millones de años del planeta Tierra, pero el surgimiento de las culturas corresponde al actual periodo interglaciar, que se remonta a unos 12.000 años y ha dado un clima estable y benigno que ha permitido el desarrollo de enormes y prósperas comunidades humanas. Eso no significa que la regularidad haya sido uniforme. Dentro del largo periodo ha habido momentos de más calor y otros gélidos, mientras la humedad va y viene. La pequeña edad del hielo, cuyos contornos históricos se mueven, de acuerdo a sus investigadores, entre los años 1300 después de Cristo en el extremo más bajo hasta el 1850 en el más alto, han sido decisivos para la conformación de la era moderna. El marco del trabajo sobre los bosques en la zona de las Joyas de la Sierra de Manantlán, por los investigadores que coordina la doctora Blanca Lorena Figueroa Rangel, tienen de forma acusada esas coordenadas históricas donde ya se da una interacción creciente entre la huella humana y los cambios todavía naturales a que se enfrenta la vegetación y en general la vida silvestre. Seguimos con la conversación que iniciamos en el anterior capítulo de esta serie de Territorio Reportaje. Hablando del tema de la era glaciar, especies que uno pensaría que por qué están ahí en una zona tropical como es Manantlán, hablando por ejemplo en particular del arce, que tienen ahí un residuo importante, que es la única zona fuera de Talpa donde tienen arce, pues uno vería que es también como parte de este desarrollo evolutivo que implicó la llegada de las grandes capas de hielo y el retiro de las grandes capas de hielo, por el tema de que es una zona también muy interesante de estudio, porque se encuentra pues la América tropical y la América neártica, ¿no? Sí, bueno, de esto que me estás hablando es otra escala. Esta que me estás hablando es el Pleistoceno, que eso es un glacial. Estamos en un interglacial y esa fue una época, la que tú estás diciendo, donde sí se congeló gran parte del planeta. Pero la que yo estoy reconstruyendo, por eso se llama pequeña edad de hielo, porque te imaginan, 1350, 1850 de nuestra era. Lo que le llamamos ahora antes de Cristo y después de Cristo, ahora se llaman años de la era común, o ya cambió, ahora son años de la era común. Entonces, esta pequeña edad de hielo, por eso le llaman pequeña edad de hielo, porque pues sí, estuvo más frío. ¿Y por qué estuvo más frío? Porque la fuerza del sol fue menor, o sea, eso se puede medir con muchos proxy. Por ejemplo, uno que se ha utilizado es el berilio 10 para saber cómo fue la fuerza del sol. Entonces, se ha documentado claramente que a la pequeña edad de hielo las manchas solares se reducieron, ¿no? Entonces, y al contrario, en la anomalía climática medieval, estas aumentaron. Y luego esto va aliado con las erupciones volcánicas. Pues fíjate que cuando fue la anomalía climática medieval, la actividad volcánica se redujo, pero en la pequeña edad de hielo aumentó. Y entonces ahí tenemos esta relación de, ok, hay menos actividad solar, hay más actividad volcánica, entonces se puso más frío en esa época. De hecho, ahorita que mencionaste el arce, fíjate que nosotros también reconstruimos el bosque de maple en Talpa. Una de mis estudiantes de doctorado, la doctora Ana Patricia, reconstruyó el bosque de arce. Lamentablemente nada más fueron los últimos 500 años, porque por lo mismo hasta ahí pudimos llegar. Y entonces ahora tengo otro estudiante que ha reconstruido la vegetación aledaña al volcán de Colima, pero otra vez en los últimos 500 años. Y hay esa relación espléndida, porque ya está documentada en su estudio, de que la actividad volcánica incrementó en estos últimos 500 años y en cada actividad volcánica fuerte hubo un efecto en la vegetación muy interesante. Pero como el volcán está rodeado de muchos tipos de vegetación, bosque de pino, bosque de encino, bosque tropical. Fíjate que cada uno de ellos respondió de manera diferencial. Entonces, esto por eso digo, depende mucho de esta escala que estamos estudiando. Y la que tú me acabas de decir es muy interesante y sí se ha reconstruido, pero para eso sí necesitamos irnos hasta atrás decenas de miles de años. Y sí, efectivamente, eso es posible hacerlo,
pero en esta escala que nosotros hemos estudiado, pues aquí lo interesante es que las comunidades vegetales son resilientes. Entonces, por ejemplo, en una de las reconstrucciones que tenemos allí, de hace 1200 años, en el presente es un bosque de pino encino, pero hace 1200 años era un bosque mesófilo de montaña. Y cuando ocurre la anomalía climática medieval, pues esto se pone seco y cálido, y el bosque el mesófilo, perdón, dice, pues no me gusta tanto esto, reduce sus abundancias, se espera, queda latente, y después de 400 años otra vez empieza a emerger. Ahí va poco a poco, y se ve el ciclo. Lo estudiamos con un modelo estadístico donde teníamos estas edades de hace 1200 años, y las edades del presente se parecen más a las más antiguas. Y es ese ciclo que está documentado ahí, pues en una publicación que por ahí tenemos. Entonces, sí estamos viendo pues ese cambio en las comunidades, obviamente a nivel de las escalas que estamos estudiando, ¿verdad? Que son, de nuevo digo, en este caso serían siglos, ¿no? De estas comunidades. Y depende también del equipo que tengas para perforar. Como te comento, Claro. si tienes equipos que puedes perforar y lagunas que son muy bien preservadas o lagos, pues puedes irte miles y miles de años y puedes reconstruir esos interglaciales. Y sí lo hacen, sí se hace, pues sí se ha hecho aquí en México, en el centro de México. No hay muchos estudios, de hecho creo que nada más hay uno, el de mis colegas de UNAM. ¿Cómo ves? No, muy interesante. Lo que también me llama la atención de la escala de tiempo que usted está manejando, el bosque más viejo de 4000 años, es que prácticamente estamos hablando de un periodo hasta ahora donde ha habido presencia humana constante. Y yo no sé si esto nos puede llevar también a algunos datos que revelen cómo ha sido la influencia humana sobre los ecosistemas. Bueno, al ser una reconstrucción de ecosistemas de montaña, pues aún así sí encontramos polen de maíz, de esa época sí tenemos, y sí se cultivaba, pues, sí se cultivaba sea allá arriba. Lamentablemente, como te había mencionado al principio, es muy complicado determinar la especie, y claro, pues no supimos si era sea maíz o sea diclofenac, ahí sí, no llegamos. ¿Se puede saber? Sí se puede saber, se puede analizar las muestras que tengo, y a lo mejor con la nueva tecnología se puede llegar a la especie, sí, sin duda. Y claro que sí, la influencia del ser humano, de hecho, es uno de los forzamientos más importantes del cambio climático, como bien lo sabemos, y que cada vez que hay más y más hallazgos, de hecho, en estas disciplinas del pasado, pues nos damos cuenta que la influencia humana, pues cada día la establecen más y más hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, ¿verdad? Es decir, si tú estás hablando del desarrollo de los homínidos y te vas a esas escalas del desarrollo del ser humano desde que éramos el Australopithecus, y luego ya los neandertales, todo lo que ya se sabe ahora de los neandertales, pues claro que sí se afectaba al planeta. Pero mira, aquí lo interesante es lo siguiente. Los forzamientos del cambio climático, como ya mencioné, pues está el forzamiento solar, está el forzamiento de la Tierra, está el forzamiento volcánico, el intercambio de la atmósfera con el océano y con la Tierra, que es lo que causa todos estos fenómenos del niño y de la niña, y el forzamiento humano. Todos estos que te hablé, excepto el forzamiento humano, está estudiado que tienen escalas cíclicas. Es decir, cada determinado tiempo, cada uno de estos forzamientos tiene ciclos. Entonces, esté o no esté el ser humano, estas causas naturales van a causar variabilidad climática. Ahora sí se reconoce como variabilidad climática si está dado por causas naturales. Ok, los volcanes, el forzamiento de la Tierra, el forzamiento solar. Pero ya si entra el forzamiento humano, pues ese es un poco como impredecible y más aleatorio todavía, ¿no? Entonces, si lo pones allí en esta ecuación, pues es un poco más complicado cómo va a cambiar a estos ya de por sí forzamientos naturales que van a estar, estemos o no estemos aquí. Entonces, ahora el reto, como tú lo decías al principio, es, ok, estamos reconstruyendo el pasado, ¿para qué?
pues, para entender por qué llegamos hasta donde hemos llegado, en el caso de los ecosistemas terrestres y marinos, y hacia dónde se dirige, ¿verdad? Pero claro, con este término que es la incertidumbre del forzamiento humano, cada vez más acelerado y cada vez más diferencial, ¿no? Entonces, pues sí se está utilizando mucho, afortunadamente, ya estos estudios paleo se están insertando en modelos de predicción, pero ya con datos paleo, no con simulaciones, porque antes sí se hacían muchas simulaciones, no, ahora ya se están tomando en cuenta estas bases de datos de polen que hay en todo el mundo, es decir, todo lo que nosotros generamos está en base de datos y ahora entonces lo que están haciendo es ver cómo era, con esas bases de datos, cómo era el mapa de los ecosistemas pasados, cómo es ahora y cómo pensamos que va a ser. Pero claro, como digo de nuevo, este forzamiento que siempre ha estado, no siempre, no voy a decir siempre, disculpa, una disculpa, ha estado por miles y miles de años, que es el forzamiento humano, pues como si el vector, la influencia, pues es cada vez como más grande, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Por la cantidad de seres humanos que existen. Pero además la historia propia de Manantlán nos habla que quizás de 80 años para acá la huella humana fue tremenda y no se compara a todo el pasado en términos de toda la deforestación que se dio, el aprovechamiento de las madereras, las invasiones tan fuertes que hubo de los años 50 del siglo pasado para acá. Así es, y de hecho en nuestros 3 sitios nosotros hicimos otro trabajo con otro isótopo que se llama se me fue ahorita, bueno, plomo 210, perdón, se me fue esto. Bueno, también se puede fechar con plomo 210 y eso nada más te fecha los últimos 150 años, pero es más preciso. Y fíjate que con este modelo nosotros lo corrimos con nuestros 3 sitios y exactamente lo que tú dices, en el 1932, algo así, se ve una erosión inmensa en estos 3 sitios que coinciden con este periodo histórico que tú me estás diciendo. O sea, ahí está patente. Y eso es por una parte, y por otra, pues también ya estamos realizando estudios dendrocronológicos, por ejemplo, con un estudiante que tiene el doctor Miguel Olvera, y se va a reconstruir estos 100 años para ver cómo ha estado contaminándose el bosque. También sigue siendo paleo, pero ahora con anillos de crecimiento. Entonces sí, es correcto. Sí, la intensidad ha aumentado, pero aquí lo interesante es que con todos estos proxy o indicadores que nosotros hemos estado utilizando, pues ya podemos tener una mejor película, ¿no? De lo que pasó, pero de manera como detallada. La creación de un modelo que ha sido replicado a nivel nacional, el del manejo preventivo de fuego, no fue espontánea. El Laboratorio Natural de las Joyas sirvió para el ensayo y error, para motivar interés de centros de investigación internacionales, para comparar experiencias y para establecer finalmente la metodología de un manejo que es esencial para reducir los impactos negativos que tienen los incendios sobre los ecosistemas. Rubén Ramírez Villeda, un investigador que ha hecho casi toda su vida científica en estas montañas, señala los avatares que llevaron a perfilar un programa hoy ampliamente seguido en todo México. La especialista retoma en la conversación con Territorio Reportaje los relatos de lo que le tocó vivir cuando apenas comenzaba la historia de la protección de las montañas. Y como anécdota te puedo decir que una vez en una de esas temporadas de lluvias me toca llevar un grupo de americanos con Eduardo Santana, que estaba manejando una propuesta para sus proyectos de investigación, y dice, pues tenemos que ir a Las Joyas, y ahí vamos, y nos aventamos 9 horas para llegar de Aguacapán a Las Joyas en temporada de lluvias, porque nos atorábamos en el camino. Sí. Entonces 9 horas, yo bien preocupado y apenado con estos americanos, pero luego ellos estaban fascinados porque les gustó el lodo, el pico, la pala, ayudar a destrabar la camioneta.
fascinados, y yo no sé si eso tuvo que ver, pero le aceptaron la propuesta de Eduardo para financiar, y de hecho hasta Las Joyas le tocó un pedacito porque vieron cómo era la problemática de acceso en esos tiempos para la estación. ¿De qué año estás hablando más o menos? Estás hablando más o menos del 96, 95, 96. Y eran tiempos en los que el camino de las Joyas casi no se le daba ningún mantenimiento de nada. No había presencia de las dependencias gubernamentales. De hecho, la reserva, la dirección de la reserva se establece hasta el 94. Entonces hubo un vacío ahí institucional en torno a la reserva, y ese vacío, tanto del departamento, la universidad y Las Joyas, éramos los que teníamos esa presencia ya en la estación. Entonces también jugábamos un papel de vinculación con algunas de las comunidades de Las Joyas, porque pues no con todas, ¿no? Pero ese también fue un gran aporte que tuvo la estación, reuniones de trabajo con las comunidades. Luego vino todo el tema de capacitación para los incendios, y Las Joyas se usaba como sede para la capacitación con las brigadas voluntarias de las comunidades. Y yo recuerdo, porque alguna vez lo comentamos tú y yo, que el año 98 fue un año especialmente difícil en tema de incendios. No sé cuál sea, ya con el tiempo que ha pasado, ya pasaron pues 25 años prácticamente. ¿Por qué se dio una temporada tan difícil en el 98? ¿Y cómo lo hicieron? Sobre todo porque prácticamente no tenían los recursos que se cuentan ahora, que siguen siendo insuficientes, pero por lo menos ya hay brigadas de muchos grupos institucionales, ¿no? Pues 98 fue un año crítico en términos ambientales a nivel mundial, ¿no? Después, en lugares como Australia también tuvieron muchos problemas de incendios, en Estados Unidos igual. Entonces fue un año muy crítico por el tema del fenómeno del niño y la niña, y entonces hubo condiciones muy extremas, y pues Manantlán no nos vimos exentos de eso en el 98. Entonces sí hubo muchos incendios. Creo que ese año se nos quemó el equivalente al 13% de la reserva. Entonces hablando casi 20,000 hectáreas se quemaron en ese año, ¿no? Que para los estándares que teníamos antes, pues eso fue mucho. Entonces, de ahí realmente de los incendios del 98, pero a nivel nacional, mucho del humo de los incendios se les fue a Estados Unidos. Estados Unidos se preocupa y dice, a ver, pues México están teniendo broncas de incendios, y entonces canalizaron un recurso muy importante, y ahí nació precisamente toda la base que hoy existe de lo del programa de manejo del fuego que te decía hace rato, ¿no? Se hacen proyectos de investigación, se empiezan a establecer alianzas con el sector gubernamental, el sector privado, las universidades que estaban metidas en el tema de la ecología del fuego, y entonces deja de ser un tema nada más de responder a una situación crítica, ya se empieza a delinear toda una estrategia, ¿no? Y nosotros aquí implementamos muchas cosas de educación ambiental, la prevención física, la prevención institucional, los acuerdos con nosotros cada año previo a la campaña de temporada de incendios. Nos reuníamos con los coordinadores estatales de CONAFOR, de las dependencias del Estado, para hacer esas alianzas. Y entonces Las Joyas llegó a ser en un momento dado una base de operaciones importantes. Llegamos a tener un año, en ese año 98, llegamos a tener más de 100 gentes en Las Joyas, atendiendo 3 incendios al mismo tiempo, con helicóptero, toda una base. O sea, parecíamos así como de primer mundo, pues, ¿no? Porque aterrizaba el helicóptero, llevaba gente, regresaba, llegaba a otro lado, llevábamos alimentación, porque en Las Joyas se centraba todo eso con el personal que allí teníamos. Y entonces era un importante apoyo logístico para la atención de incendios en esos años. Entonces, de ahí se empezó a delinear toda esta estrategia, y yo creo que fueron años muy importantes, porque ahí se sentaron todas estas bases de lo que hoy es la participación ya con comunidades. Como decías, en aquel tiempo las comunidades no iban si no recibían un apoyo, y empezamos dándoles despensas por su participación. Ibas un día, les damos una bolsa de despensa, y así, ¿no? Hasta que después ya se consiguen recursos económicos, y a través de proyectos que la misma CONAM
metía a las áreas protegidas y entonces ahí ya empieza a haber una mayor participación e interés por las comunidades para conservar sus recursos. Y bueno, Las Joyas funciona como un verdadero laboratorio natural en el sentido de que ahí se investiga todo el tema de la sucesión que ocurre después de un incendio, cómo se dan los procesos ecológicos, cómo se puede manejar el fuego con cuidado, porque sigue siendo polémico, pero la gente debe entender que cuando hay acumulación de materia, tiene que haber un control de esta a través del fuego, no hay otra metodología, y son hallazgos a los que se llegan a través del trabajo en Las Joyas mismas, ¿no? Sí, de hecho, la estrategia al principio, cuando ya funcionó como centro de investigación, fue precisamente evitar que el área de Las Joyas entrara cualquier factor de perturbación, entre ellas incendios. Y esa misma política al rato se nos voltea porque empieza a haber áreas que se vuelven a poner como focos rojos por la acumulación de combustibles, ¿sí? Y entonces volteamos hacia otra estrategia que entonces era hacer lo que se llaman las quemas prescritas, es decir, ahora aplicar nosotros fuego, no para hacer grandes incendios, sino más bien para bajar las cargas de combustibles y en caso de un incendio no fuera tan severo por esa acumulación de combustibles. Y ese tipo de métodos ya se aplican en todo México porque por lo menos en los lugares que tienen un programa de fuego. Sí, pues. Claro. Pero aquí nosotros tampoco no sabíamos cómo hacer estas cosas, o sea, veníamos copiando de los americanos, del Servicio Forestal Gringo, que hay que meterle, de hecho, parte de estos programas de apoyo que venían de Estados Unidos querían que aplicáramos esas metodologías, pero nosotros dijimos, bueno, no sabemos cómo responden estos ecosistemas a un fuego aplicado, entonces primero hay que saber cómo lo vamos a hacer y luego ya nos empezamos a aventar y hoy en día pues ya hacen quemas prescritas, ¿no? Programadas y ya se ponen como parte de la estrategia en Manantlán. Y mucho empezó ahí en Las Joyas. Claro, ahora Las Joyas no nomás ha sido un buen centro para experimentar ese tipo de métodos. Las Joyas era un rancho en su momento, ¿no? Sí. Que había sido muy devastado en la época maderera y vemos ahora un resultado también de conservación que es bastante impresionante. Así es, sí, cuando llegamos había muchas áreas abiertas porque habían sido áreas agrícolas, ganaderas. Cuando se cercó Las Joyas en el 85, ya como centro de investigación se hizo un acuerdo con los vecinos, con los ganaderos vecinos, y se sacaron alrededor de 150 cabezas de ganado que estaban pastando en Las Joyas. Entonces eso nos habla del impacto que están generando sobre la regeneración, sobre los bosques, áreas abiertas que se usan para la agricultura. De hecho, todavía nosotros alcanzamos a cosechar papas de que habían dejado ahí los rancheros. Había huertos de durazno, ¿sí? Capulín y esas cosas, que muchos con el tiempo fueron desapareciendo porque ya no era la intención de mantener eso con esa dinámica, ¿no? Era tratar de que se recupera sin mucha intervención de nuestra parte. Esa fue la estrategia. Y un indicador que para mí es esencial. ¿Qué veías tú cuando fuiste los primeros años a Las Joyas en términos de fauna y lo que se ve ahora? Ok, eso fue un gran cambio también porque primero no veías mucha fauna, salvo cosas como venado de vez en cuando, uno que otro coyote, zorras, ¿sí? Los felinos eran muy raros, si acaso veías huellas de, no sé, a lo mejor puma, de jaguar ni siquiera teníamos nociones de si pasaba o no pasaba, pero con el tiempo y dado que en Las Joyas ya no se cazaba ni se permitía la presencia de gente ajena, porque toda la investigación, toda la protección es la entrada hacia la zona núcleo más grande de la reserva, y entonces eso era una puerta importante para evitar que gente se metiera a hacer algún tipo de estropicios, principalmente cosas como la cacería furtiva, ¿no? Entonces la fauna se empieza a recuperar, vemos ya abundancia en venados, alguna vez nos tocó ver hasta 10 venados pastando ahí en Las Joyas. Luego empiezan a aparecer más los gatos silvestres, puma, ocelote, el jaguar, ¿sí? Cada vez más presente. Y luego ocurre algo chistoso porque los coyotes y las zorras empiezan a desaparecer.
por la presencia de los otros, porque pues eran parte de la cadena alimenticia de los gatos, ¿no? Entonces se alejan, ya no ves tanto, pero era parte de la dinámica, ¿no? Ya no ves a estos cánidos silvestres, pero a cambio empieza a haber más puma, empiezan a reproducirse, empezamos a ver cachorros ahí en las joyas y entonces pues ese se volvió un indicador muy importante de lo que estaba jugando las joyas en términos de la recuperación de la biodiversidad, ¿no? Ahora, en esos estudios de sucesión ecológica, supongo que está planteada la gran pregunta de nuestro tiempo sobre qué implica el cambio climático para la sucesión vegetal y animal. Ese es un gran dilema y una gran pregunta que nos hacemos en todos los ámbitos del quehacer académico. Yo lo meto mucho el tema con mis estudiantes aquí, pero los investigadores están también preocupados en cómo va a responder o cómo ya está respondiendo los ecosistemas allá arriba. Ya ha habido algunos ejemplos muy claros de cómo a lo mejor hay algunas especies que están siendo, las estamos viendo quizá como parte de eso, pero como no es fácil establecer una dinámica científica sobre si realmente el cambio climático está incidiendo sobre estas especies, pero te puedo decir hace como 8 años, 9 años, en 2016 más o menos, empezamos a ver a un reptil que es de la costa, el heloderma, el monstruo de Gila, pues 2 veces se vio allá arriba y una vez adentro en las joyas. Entonces dijimos, caray, ¿quién lo trajo? ¿No? Pero te digo, no podríamos decir que haya sido por efecto o está siendo por efecto del cambio climático, pero sí puede ser un ejemplo que nos pueda llevar en no mucho tiempo en ver ese tipo de dinámicas, ¿no? Especies que no veías empiezan a aparecer y otras que antes era ahí lo normal, lo común que estuvieran, empiezan a desaparecer, a moverse hacia otros lugares. Vale la pena regresar a la plática con un actor nativo de los pueblos de estas montañas y que prácticamente antes de alcanzar la mayoría de edad ya estaba entrenado en el combate directo de los incendios forestales. Su apreciación sobre el papel ecológico del fuego es reveladora porque no se trata de un técnico emanado de una carrera universitaria, sino un combatiente que ha debido de afrontar la realidad de lo que es el fuego en sus momentos más azarosos y que como conocedor de los bosques y las selvas de la región sabe que tiene un papel ecológico que no es menor. Suprimir el fuego completamente puede ser tan malo como no combatirlo. Esta es la parte final de la conversación que hemos tenido con Herminio Quiñones Ramos, nativo de Cusalapa y trabajador de la Estación Científica de las Joyas. Supongo que minimizar este tipo de daños tiene que ver con la capacitación, con ser profesionales, con saber en qué momento debo entrar, en qué momento debo esperar, en qué momento, con qué herramientas debo combatir o cuando hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo y para después entrar, pues. Sí, hay zonas que mejor esperamos, ¿no? Tenemos que trabajar nada más arriba y esperar a que llegue la lumbre, no podemos entrar directamente a apagar. Luego abajo en los pueblos critican, ¿no? Hablan, ¿no? Pues que la lumbre que sigue prendido, que no se queda. O vamos y apagamos una lumbre, en teoría la apagamos, ¿no? Pero sigue prendida. La circulamos y queda prendido, pero las zonas que no podemos entrar, entonces que se van a apagar en un momento, pero ya están encerradas, ¿no? Y es eso, porque el terreno no podemos entrar, tenemos que dejar que que solo llegue su momento, ¿no? Porque entrar, pues es arriesgar al personal, ¿no? Obviamente hace falta entonces que la gente entienda cómo es este trabajo y cómo se combate al fuego, porque entonces la gente quiere que tú apagues todo instantáneamente y pues va a depender mucho de dónde y de cómo está el fuego evolucionando. Sí, ellos ven que sube la brigada a la sierra, apaga la lumbre y los ven que bajan y ellos quisieran ver pues que ya estuviera todo apagado, pero pues no es así porque hay áreas que siguen prendidas porque pues no se puede llegar, ¿no? Están seguras, pues ya no va a seguir creciendo, solamente se tiene que quemar el combustible que queda encerrado, que está, ¿no? Pero pues no se puede apagar, ir a apagar completamente, que diga uno, pues ya nos retiramos, pero ya no hay humo ni nada en el cerro, ¿no? Pues no se puede, porque pues es muy accidentado el terreno, ¿no? Entonces no se puede uno meter a esas zonas. Ahora, ustedes están capacitados, tienen un historial largo. Las brigadas que se dan en otros sitios financiadas por los ejidos o por los municipios o por la Secretaría de Desarrollo Rural
o Medio Ambiente, perdón, o CONAFOR, ¿tienen buena capacitación también? ¿O tú verías que hay desniveles que de repente tú tienes que entrar a tratar de rescatar un trabajo que no se está haciendo bien por parte de otras brigadas que sean más improvisadas, que tengan menos capacitación? Hay muchos cursos de capacitación, ya ahora hay muchos cursos, ¿no? Y hay cursos dependiendo de los niveles. También hay cursos para brigadas con menos experiencia y hay cursos para brigadas que son más capacitadas, ¿no? Hay de todo, pero de todas formas hay brigadas, por ejemplo, sobre todo las comunales, las ejidales, en las cuales siempre hay elementos nuevos, ¿no? Porque se salen y cosas siempre hay, ¿no? Entonces, la necesidad de cursos siempre existe por esa razón, porque como no son asalariados completamente para incendios, ¿no? Entonces los contratan por el temporal, entonces hay veces que el que estaba el año pasado a lo mejor ya no vino y hay que reemplazarlo por otro, ¿no? Entonces siempre hace falta eso, las capacitaciones, y sí hay capacitación, y sí hay brigadas sobre todo cuando no son brigadas de aquí de la región, que vienen y no conocen el terreno, ¿no? Entonces, cuesta un poquito más trabajo con ellos porque no conocen el terreno y tampoco puede uno exigirles mucho a ellos, ¿no? Con los trabajos, ¿no? Sobre todo porque no conocen el terreno, no tienen la experiencia para terrenos así accidentados como aquí, ¿no? Entonces, sí, de ahí. Y cuando viene una brigada de afuera, normalmente nosotros aquí, cuando son incendios aquí al pie, cerca a las joyas, entramos como guías, ¿no? Para esas brigadas. Casi nunca mandan una brigada sola que venga de afuera a estos lugares, ¿no? Digamos que este trabajo de ustedes, en pocas palabras, es hacer mucho, hacer más con menos. Pocos recursos, pero hay que trabajar y procurar dar resultados, porque además la sociedad está ahí siempre exigiendo, ¿no? Sí, no, y bueno, el gobierno del estado da dinero para incendios, ¿no? Pero el dinero que da hay que cumplir metas, hay metas que hay que cumplirse, ¿no? Pero muchas veces las metas, pues, son muchas, para 2 meses, digamos, de sueldo que hay para contratar el personal, y 3 personas, 4 personas, pues no se completa, ¿no? Cuesta trabajo, pero se tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí, ahí. Tendríamos entonces que transformar, si esta actividad a la gente le interesa tanto, tiene que haber más financiamiento. Más financiamiento, claro que sí, más financiamiento. Y bueno, aquí tenemos es financiamiento y para personas y por más tiempo, ¿no? Sea más tiempo largos, ¿no? Porque pues el trabajo es mucho acá. ¿No te sientes a veces frustrado cuando oyes las críticas afuera y ustedes aquí, pues literalmente partiéndose el lomo para resolver un problema que es muy importante, que es el combate de los incendios? Pues es cotidiano, entonces ya está uno acostumbrado a todas esas A la cosas, incomprensión, ¿no?, de la gente. Sí, ya es parte de... En estos años, desde el 98 que tienes aquí ya permanentemente, ¿cuál es tu recuerdo del incendio más fuerte que se ha enfrentado, el que ha afectado más, el que ha generado más preocupación en ustedes, el que les ha demandado más esfuerzo, más días de trabajo? En el 98, justo en el año en que llegamos, básicamente se quemó casi toda la sierra, toda la parte alta de la sierra. Y en ese nos llevó por mucho tiempo, muchos días. De hecho, en ese tiempo nosotros éramos nuevos aquí, no había casi brigadas, no había brigadas, solamente las oficiales básicamente. Estábamos nosotros de las joyas aquí, nos aventamos 8 días, 11 días, 11 días en un incendio sin descanso, sin dormir, sin comidas, una comida a veces al día y cosas así, ¿no? Ese fue como que por días fue el más, de los más pesados que me tocó a mí, ¿no? Porque no, dormí a veces hasta las 12 y a las 12 de la noche nos acostábamos a dormir y a las 6 de la mañana, a las 7 ya estábamos otra vez trabajando en el incendio. No había personal, entonces... ¿Cuántos estaban combatiendo en ese entonces? ¿Cuántos eran contigo? No, ese dato no me lo sé. Pero muy poquitos. Nos apoyábamos mucho en aquellos tiempos con el ejército, porque no había brigadas como ahora, ¿no? Que ahora hay comunales, hay ejidales, antes no había, entonces eran las brigadas oficiales de CONAFOR, básicamente. De CONAFOR, el municipio tenía una, el municipio de Otlán tenía una, y eran las de CONAFOR nosotros, y el ejército, nada más. Y eran incendios, pues, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, y sobre todo en el tiempo lo que le decía, que no había accesos, entonces para llegar a la lumbre y cuando empezamos tenías que caminar horas. Nosotros, por ejemplo, en un incendio revisándolo, en ese año, nos llevamos 2 días recorriéndolo, nada más caminándolo, nomás para checar que estuviera bien, que estuviera controlado, ¿no?
Pues, y era caminando, no había acceso de otra forma, ¿no? Entonces, indudablemente sí, con todos los peros se ha mejorado muchísimo porque ya se sabe tener una estrategia desde antes para saber el simple hecho de abrir los caminos y de mantener las brechas cortafuegos ya va a facilitar que ustedes lleguen más rápido al incendio. Sí, sí, ya, sí, ayuda ya mucho, le digo, los trabajos de prevención, ¿no? Otro incendio grande que hubo fue aquí dentro de las joyas, se quemó la parte norte de las joyas. Ese también fue bastante grande, pero a sí había personal, pues no. Pero ese fue de los más grandes que ha habido aquí dentro de las joyas. ¿Cómo cuándo sería ese? ¿Hace cuántos años? Se fue en el 2003. En el 2003 se quemó aquí la parte norte de las joyas y fue bastante grande. De hecho, salió hasta en las noticias. Algunas televisoras que no conocían estaban pidiendo no cobijas y cosas así. Les dijeron pues que no se ocupaba porque se pensaban que era como un rancho, una cosa así donde estaba quemando, y pues no. ¿Verdad? Exacto, sí, hay muchos mitos. Si tú estuvieras en un auditorio con gente común de las ciudades, que son las que hacen más críticas sobre el tema de los incendios, ¿qué le dirías a la gente o qué le pedirías a la gente respecto a cómo entender y cómo apoyar la labor del combate de incendios? No, pues no tengo idea. Más bien, falta mucha, pues charlas, que se involucre el pueblo para que entienda y comprenda cómo son los incendios, ¿no? Porque pues no es ver un incendio y decir, pues ahí vayan y apáguenlo, ¿no? Pues no es así, de simple. También supongo decirle a la gente que el hecho de que pase un incendio por un bosque no es la condena de muerte del bosque, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ya se acabó todo porque pasó un incendio. No, un incendio beneficia mucho tanto animales, plantas, la biodiversidad de las plantas, hay alimento para los animales, entonces hay especies que necesitan del fuego para sobrevivir, ¿no? Cuando se hace un claro, aparecen nuevas especies y cosas así, ¿no? Entonces es beneficioso a final de cuentas. Pero un vecino mío va a decirte, entonces ¿para qué lo combates si es beneficioso? Es que, es beneficioso, pero es beneficioso que sea, que no sea tan seguido las quemas que haya, ¿no? Si son muy seguidas también es perjudicial, se acaba terminando el banco de semillas que haya y esas cosas, ¿no? Entonces el suelo desnudo atrae con las lluvias, se lava y luego bajan a las comunidades montones de tierras y palos, ¿no? Entonces es beneficioso, pero que no sean tan seguidos los incendios, ¿no? Entonces habrá que entender que la labor de ustedes es como ser una especie de conserjes para administrar los ecosistemas en el caso del fuego. El fuego es parte de los ecosistemas, pero el fuego en exceso hace daño como cualquier enfermedad. Es sumamente importante que la educación ambiental alcance a todos los integrantes de la sociedad para contrarrestar las opiniones basadas en mitos sobre el verdadero riesgo que implica el fuego en los ecosistemas forestales, concluye Herminio. Nosotros, por ejemplo, como brigada, es tratar, las labores de prevención sobre todo van a ser para tener acceso, si sea más fácil llegar a un incendio o poder apagarlos, ¿no? Pero para nosotros es imposible decir, pues no queremos que se queme el cerro, no podemos controlar eso, ¿no? Porque eso no está... que además no es deseable, porque si tú logras evitar que varios años no se queme, el día que se queme se va a quemar de una manera descontrolada. Son, ¿no? Más desastrosos, sí, hay mucho combustible, entonces sí está muy... Sí, entonces nosotros la labor de nosotros es hacer prevención y trabajos para poder, que se nos facilite a la hora de un incendio, se nos facilite llegar a un incendio, ¿no? Que no sean tan grandes también los incendios, los puede uno controlar, ¿no? Entonces, pero los incendios por sí pues también son beneficiosos, ¿no? Digo, el ser humano lo ha usado siempre, ¿no? En las comunidades los usan para los barbechos, para las siembras y todo eso, ¿no? Entonces, el fuego, digo, no es malo, ¿no? Pero nosotros lo que es hacer que las labores de prevención es para que se nos facilite a la hora de un incendio que es perjudicial, pues poder controlarlo fácilmente, ¿no?
Como cualquier ecólogo lo sabe, la presencia de depredadores es el síntoma más claro de un ecosistema sano. Este es otro de los aspectos en los cuales se necesita remontar la vieja ignorancia basada en leyendas sobre su peligrosidad. Afortunadamente, el redescubrimiento de espléndidas fieras como el jaguar y el puma cambian una narrativa que en su momento condenó a la extinción al emblemático lobo gris mexicano. Esa es la última parte de la entrevista que hemos sostenido con el especialista en fauna Juan Pablo Esparza. Pero también es muy importante del trabajo que hacemos, trabajar con las comunidades, ¿sí? Tenemos que trabajar con las comunidades porque todo lo que hacemos en cuestiones con cámaras trampa, ecología, etcétera, sí, a fin de cuentas los que toman las decisiones de qué hacen en el campo pues son los propietarios de los terrenos, ¿sí? Y también se trabaja con ellos, pues, ¿no? Ahí donde yo trabajo, la dirección de la reserva trabaja, todos los que trabajamos con las instituciones relacionadas con el jaguar, WWF, FONOR, las que trabajan aquí en la zona, la Universidad de Guadalajara, trabajamos con las comunidades, pues todos los aspectos, desde digamos, de educación ambiental, desde talleres o tratar de trabajar con ellos para mejorar la ganadería regenerativa, aunque mucha gente no esté convencida, ¿no? Si hacemos una buena ganadería, aunque sea de efecto secundario, tenemos que hay mayor conflicto, ¿no? Y por lo tanto se conserva el jaguar, ¿no? También hemos trabajado con los niños, ¿no? O sea, unos trabajos que estuvimos haciendo nosotros fue con percepción social del jaguar por niños, para tratar de entender qué es lo que los niños ven. Los niños reflejan lo que piensa su comunidad. Entonces, ellos al trabajar con los niños sabíamos qué es lo que piensa la comunidad de manera indirecta y ya poder desarrollar ciertas estrategias para atacar aquellas concepciones erróneas que se tienen con el jaguar, ¿no? Ahorita vamos a trabajar, una alumna mía va a trabajar con percepción social del jaguar, pero con adolescentes, ¿no? Porque los adolescentes que están, digamos, más o menos en edad de preparatoria, en el campo ya están, muchos de ellos a lo mejor se van de sus comunidades, pero otros se quedan y son los que van a empezar a manejar los recursos. Y queremos trabajar con ellos un poco para saber su percepción y ellos, cómo podrían ellos mismos resolver digamos, aquellos conflictos que vean ellos con el jaguar, ¿no? También se ha trabajado mucho ahora con las cámaras trampa. Las cámaras trampa bueno, ¿qué son las cámaras trampa? Las cámaras trampa son una cámara fotográfica o con video que cuando pasa un animal le toma una foto. Es como cuando uno llega a un súper o se acerca y se abre una puerta, ¿no? Entonces, en lugar de que se abra la puerta, digamos, la cámara pues toma una foto. Esto nos ha permitido pues conocer mucho, pero también generar aliados, ¿no? En las comunidades hay vigilantes comunitarios, ¿sí? Hay programas del gobierno federal, hay en las direcciones de las reservas trabajan con ellos y la misma gente de la comunidad pone las cámaras y eso es maravilloso. Muchas de las personas que al involucrarse con las cámaras trampa, niños, adolescentes o lo que ven ahí, al ver la fauna que hay en su comunidad, muchas veces ni saben que están presentes esas especies, hay un cambio, ¿no? Y muchos de ellos, ¿no?, se generan aliados en la conservación, ¿no? Entonces, y también es un motivo de orgullo, muchas veces las comunidades se sienten orgullosos, ¿no? Los papás, me ha tocado que eran cazadores, ¿no? Luego, como los cazadores son muy buenos, luego saben dónde, digamos, ponen cámaras trampas y ahora se vuelven aliados de la conservación. Y ellos nos han pedido que, pues, ¿cómo le hacemos? Porque los hijos están como desconectados, ya no salen al campo y los mismos, desde la misma comunidad, ese interés de transmitir y de lo maravilloso que son sus comunidades, ¿no?, a sus hijos, y eso pues nos genera conservación. Un señor no me acuerdo, soy muy malo para los nombres, de allá por el ejido Jorullo, ¿no? Él tiene muy buenas fotos y era alguien que en los talleres nos comentó eso, luego su hijo ya también empezó a participar. ¿Jorullo está en Atlanta también? No, allá por Vallarta. Vallarta, sí. Ajá. También sus hijos, o sea, también participado, ¿no? O sea, ha habido un esfuerzo, ¿no?, por ejemplo, con FONOR, de trabajar con los jóvenes, ¿no? Y hemos estado, o sea, a través de ellos yo he participado con ellos con estos jóvenes, ¿no? Uno se pone a pensar, si esta oportunidad lo hubiera tenido el lobo mexicano, no habríamos prácticamente borrado la especie. Y me parece importante porque con el lobo mexicano demostramos que sí podíamos barrer de la prácticamente desapareció de vida salvaje. Ahora se está reintroduciendo a costos altísimos, pero en su momento prácticamente lo desaparecimos. Sí, o sea, el lobo desapareció un poco por campañas, sobre todo con los ganaderos en Estados Unidos, hacían presión de que se acababa su ganado, ¿no? Entonces hubo una presión hacia el gobierno de México que también, y lo lograron acabar un poco por envenenamiento, ¿sí? Y pues sí, desapareció. Y
pues sí, tal vez si hubiera habido, o sea, si hubiera habido en ese entonces más conocimiento, más personas que hubieran trabajado en pro del lobo, no hubiera desaparecido, ¿no? Entonces, sí, ahorita estamos a tiempo, ¿no? Yo creo que es posible, ¿no? O sea, por ejemplo, como ahí en mi experiencia personal, Manantlán y muchos lugares, otros lugares que no se sabía que hay jaguar, pues o ha estado aumentando, se ha estado recuperando, y creemos que, o sea, no digamos que ahorita está salvado, no, o sea, se está trabajando, pues, pero creo que todavía es posible conforme más estemos involucrados los ciudadanos, ¿no? También los ciudadanos pueden hacer presión a sus gobernantes, a sus políticos de trabajar en favor del ambiente, no en favor de hacer acciones que destruyan el ambiente, ¿no? Es como pueden los ciudadanos. Sí, porque ahora que lo mencionas, lo que sí fue muy sorpresivo es encontrar jaguar en Sierra de Quila, tan adentro de la zona continental, tan cerca de Guadalajara. Yo recuerdo que históricamente todo el mundo hablaba, es tierra de puma, no de jaguar, y sin embargo, mínimo como corredor, es importante para el jaguar la zona. Sí, o sea, sí hace algunos años, Efren, junto con Nacho, ahí, también ahí de la Universidad de Guadalajara, registraron, pero bueno, desde antes registraron ahí jaguar y se dio a conocer, pero el doctor Valle tiene muchos años que ha registrado jaguar ahí también, ¿no? Y está muy cerca de Guadalajara. Entonces, o sea, antiguamente había jaguar ahí, ¿no? Un poco por la presión humana, al parecer desapareció, y pues como de muchos lugares a lo mejor se redujo mucho, desapareció, pero cuando hay condiciones todavía adecuadas de hábitat, pues regresan los animales, ¿no? O puede ser que estaban ahí muy escondidos, no lo sabemos, ¿no? Porque no tenemos ojos todo el tiempo, ¿no? Pero muy probablemente están llegando, ¿no? Pero también ahí en Quila, también pues en los alrededores todavía hay personas que, no solo en Quila, en todos los lugares hay personas que los siguen matando, pues ese es realmente un poco el problema, ¿no? Y yo creo que, pues sí, mira, yo creo que si nos ponemos a ver un poco de la historia, a veces no hay mucha historia, en muchos lugares más debió haber ido jaguar, ¿no? O sea, no lo sabemos porque no hubo como un registro naturalista. Y además la gente no es un científica al identificar un animal, porque aquí al borde de la barranca también se hablaba de tigres, abajo en... Es a lo que iba, sí. O sea, yo he estado buscando, pero la barranca de Huentitán es hábitat potencial de jaguar, ¿no? O sea, yo creo que en el pasado hubo jaguar aquí o sea, no hemos encontrado una evidencia, ¿no? Pero en el pasado debió haber habido jaguar porque es hábitat potencial. Y porque las barrancas están conectadas hasta el Océano Pacífico. Hasta el Océano Pacífico, o sea, si conservamos bien, o sea, no nos podría extrañar que algún día pudiera llegar un jaguar aquí, o sea, a las afueras de Guadalajara, o sea, es hábitat potencial, ¿no? Entonces, la clave siempre va a ser que la gente no se deje llevar por sus miedos y por este folclore tan hostil al depredador, y empiece a darle una segunda oportunidad de verdad al depredador, ¿no? Sí, o sea, como les decía, el jaguar y el puma no están esperando ahí matar a las personas, ¿no? Si llega a haber encuentros, hay todo un protocolo a seguir para evitar disminuir la probabilidad de ataque, ¿no? Pero ustedes tengan en cuenta, o sea, si algún día llegan a ver un puma o un jaguar, lo primero que tiene que hacer uno es no correr, ¿no? Es la regla básica, no correr, porque si uno corre, es como si un gatito le avientas algo, ¿no? Su instinto, o sea, no lo piensa, aunque no tenga hambre, si tú corres, él te va a atrapar, lo tiene en sus genes, ¿no? No lo puede evitar, básicamente, ¿no? Y otro es alejarse en sentido contrario, ¿no? Levantar las manos, tratar de aparentar algo más grande, hacerlo saber que lo estás viendo, pero, y bueno, es todo un protocolo, pero ahí se podría hay todo un protocolo, ¿no? Pero como les digo, no es peligroso, no ha habido un solo registro verificable. Digo verificable porque no dudo que pueda haber, pero estamos desde hace muchos años ya con todos cámaras y todo, que si hubiera estos eventos se pudieran saber. El ministerio, ¿qué me refiero a verificable? Un forense, un ministerio público, bueno, yo no sé, el ministerio público que verifique que fue muerte por un felino, entonces no son peligrosos. Sí, ahí en Manantlán, por cierto, ahora que lo mencionas, ahí en Las Joyas se habla de la famosa leyenda del guitarrero, que seguramente la escuchaste tú. Sí. Pero me la cambian de versión porque me hablaban de tigre, o de jaguar hace 20 años, y ahora la última vez que fui me hablaban de un puma, entonces desde ahí ya también está un poco contradictorio todo. Sí, mira, en todos los pueblos, yo creo que de América Latina, en todos, ¿no? Donde hay puma o jaguar,
siempre hay 1 o 2 personas, historias de alguien que se desapareció. Pues sí, hay que respetarlas, ¿no? Pero como tú dices, es difícil realmente saber si pasó, ¿no? Como tú dices, se cambian las versiones, ¿no? Muchas veces desapareció una persona y no dudamos que desapareció la persona y encontraron sus restos así, pero pues ahí pues pudo haber muchas causas de muerte, ¿no? O sea, desde que se cayó, pero yo creo que muchas veces pudieron ser hasta crímenes, ¿no? Que se trataban de ocultar de alguna manera, porque esas historias son muy comunes en todos los pueblos y a veces la misma historia es de otro, o sea, es la misma historia pero en un pueblo muy lejano, ¿no? Entonces por eso no tenemos confiabilidad de que realmente hayan pasado, ¿no? Por eso yo te decía hace rato, verificables, ¿no? Que realmente haya de alguna manera que cualquiera lo pudiera verificar, ¿no? Termino con esto. La sensibilidad de la sociedad, pues de algún modo ha estado generándose. Los recursos, pues los ha habido, aunque no los suficientes. Ha habido instituciones, afortunadamente no gubernamentales, muy preocupadas por el tema, porque uno se preguntaría si en México con los puros recursos públicos se podría. Pero tú que has estudiado más a fondo esto, ¿crees que estamos trabajando en el sentido adecuado, a la velocidad adecuada para garantizar que este patrimonio genético, biológico, evolutivo tan importante como es la fauna, y sobre todo la fauna de los depredadores, tenga futuro en estas regiones tan pobladas del país? Pues mira, yo creo que siempre vamos un poco atrasados en el sentido pues, de que tuvo una historia de que fue como mucho deforestación, cacería, etcétera, desaparición. No pudiera decirte, o sea, yo creo que sí estamos a tiempo, ¿no? Tal vez uno quisiera que fueran más rápido las cosas, ¿no? Pero yo creo que en el occidente de Jalisco, ¿no? Sobre todo en el occidente de Jalisco, todavía estamos a tiempo para poder hacer acciones de conservación de la fauna silvestre en general, ¿no? Todavía hay muy buen hábitat, digamos, para el jaguar y para otras especies, el puma, y tenemos que ir trabajando pues para frenar como aquellos cambios de uso de suelo, de agricultura o de actividades que no son sustentables, ¿no? Si logramos hacer actividades productivas sustentables, vamos a poder tal vez a conservarlo, pues no sabemos, o sea, vamos a trabajar ahí, ¿no? O sea, tenemos de dejar de, por ejemplo, últimamente de lo que más ha estado afectando al hábitat es el agave, ¿no? El agave el agave y el aguacate son las mayores fuentes de cambio de deforestación. Entonces tenemos que pensar en actividades, no sé, hacer actividades que sean productivas menos agresivas, ¿no? Hacia el ambiente. Y los consumidores, ¿no? A lo mejor, ¿por qué no buscar agave que se haga de manera sustentable, ¿no? O aguacate, desconozco, pues, pero que haya toda una serie de... Necesitan darnos también los elementos para que tomemos decisiones. Este agave viene este tequila viene de un espacio sostenible, autorizado, este aguacate también. De repente también nos falta esa información, ¿no? Y también los consumidores, o sea, asegurarnos que los bienes que consumamos deberíamos buscar que vengan de sistemas sustentables, de madera sustentable, se puede, o sea, todo, pues, ¿no? Que eso es lo que también podemos hacer nosotros como sociedad, ¿no? De pedir alimentos que no estén dañando al ambiente. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.